le decía antes de nuestro problemita técnico que se ha vuelto una moda decir que aquí hay problemas de salud mental. Incluso vi una senadora del PRM solicitando un hospital psiquiátrico para su provincia. Vi también al gran científico, al doctor don Héctor Guerrero Heredia, también hacer la misma petición. Y veo como que el tema de la salud mental está muy, muy en boga. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Ahora cualquier cosita está la gente como hablando de salud mental en las redes y haciendo diagnósticos. ¿Es moda o no es moda? Bueno, es moda para los que nunca han tenido tema de qué hablar. Pero realmente la salud mental no debe de ser moda porque tiene que formar parte integral de lo que es la atención y los derechos de cada individuo. Para mí ha sido de un sabor agridulce el ver que realmente muchas personas se abocan en estos momentos a estar con el tema de la salud mental, pero realmente más que nada quizás por engancharse en el modismo y en lo que puede llamar la atención y lo puede hacer lucir empático, pero en realidad nosotros tenemos un gran trabajo que hacer. Tenemos años, Ernesto, Vianelli, ustedes que así mismo como él dice, años atrás, cuando nadie hablaba de salud mental, yo iba a diferentes medios y a mí me decían, pero ¿para qué tú estás hablando de eso? La pandemia confirmó que la salud mental es la pandemia de la pandemia en estos momentos. Y cuando no hablaban de estadística, yo les decía, señores, el que estudia las pandemias sanitarias puede darse cuenta que los próximos 20, 25 años posterior a pasar la emergencia sanitaria viene la de salud mental. ¿Pero a qué se debe ese auge? Porque yo como no, a veces le busco como que no es un auge, medio economicista, le busco como la raíz de los problemas en la economía. No es que sea más visible, es que ahora hay menos herramientas para tú esconderla. ¿Por qué? Porque tenemos porque tenemos realmente un dispositivo que antes de tú terminar o realizar una acción, ya hay 100 millones de personas que lo ven. Sí. Entonces, por supuesto, eso también ha acarreado que no se importantice y que se haya normalizado lo patológico. O sea, el que tú veas a alguien con una condición de salud mental ya ahora es tan superfluo, a menos que no sea algo contundente, que las personas dicen, sí, pero hay 10, hay 20, hay 30. Sin embargo, nosotros tenemos un problema serio. Cuando nos vamos a estadística, Julius, para hablar en plural de los dos, cuando nos vamos a estadística nos damos cuenta que no el 20% de la población es diabética, pero sí el 20% de la población tiene una condición de salud mental. Nos damos cuenta que aquí hay el Ministerio de Salud Pública tiene presupuestos establecidos para lo que son supuestamente enfermedades crónicas, pero resulta que la salud mental es una enfermedad crónica no transmisible. O sea, así mismo como la diabetes, esa más que nada es heredable, pero me refiero que no tenemos un presupuesto y lamentablemente, lo que es la planificación anual de la inversión en salud se hace con números, tú como economista, y cuando no tenemos eso, pues entonces se da. ¿Qué ocurre? Estamos en una sociedad que ahora ya cuando está desbordada de los casos, es que habla de empatía, es que habla de no estigma. Sin embargo, aquí todo el mundo por los siglos de los siglos ha estado o cerca o ha padecido o ha estado cerca de alguien que padece alguna condición de salud mental. Porque cuando hablamos de demencias, las demencias, ¿qué son? Y todo el mundo tiene un tío, un abuelito que le dio demencia. Los trastornos del sueño, el uso y abuso de sustancias. En República Dominicana, más de la mitad de la población tiene un problema con el consumo de alcohol. Aquí hay un bando, como diríamos, un número alto de alcohólicos funcionales. Y tú te puedes dar cuenta cómo tú vas a comprar un vehículo y a ti te reciben con una botella de cava. Cuando tú vas a una actividad y tú no tomas por X motivo, a ti te dicen, oye, mano, ¿qué tú tienes? ¿Tú no, y hay cosas de que al borracho, bueno, si tú no bebes, no confía en esa persona. Exacto, esa es una, el fumar, la ludopatía. Aquí hay 30,000 loterías y hay personas que juegan diario. Aquí hay un tema de ludopatía infantil. No, terrible también. Niños jugando en galleras. Desde niños. Sí, claro. Los juegos de azar y eso. Doctora, usted nos pone algo bien claro con esa pregunta de Julio Alberto, y es que tenemos una condición que no empezó ahora. No. Es un asunto que quizá a algunos los sorprenda ahora, pero viene de bien atrás. Pero entonces, si eso es así, doctora,
¿por qué todavía en República Dominicana no tenemos un hospital o institución de salud Exacto. que trate a nivel general y de manera exclusiva los problemas mentales? Mira. Y brevemente, para que nos aclare algo, porque eso fue un debate que aquí ya tuvimos, de que el 28, como la gente lo conoce de forma popular, dice que supuestamente sigue ahí operando. Digo el supuestamente porque no tengo constancia, usted me corregirá, por favor, es la experta. Pero entonces, si sigue operando, ¿qué es lo que opera? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué se necesita verdaderamente un centro de salud de temas mentales? Mira, nosotros venimos con un hospital psiquiátrico heredado de la era de la dictadura, que incluso yo quiero que ustedes sepan que nuestro Eduardo Brito falleció en lo que fue el manicomio de Nigua porque él era esquizofrénico. Wow. Esa patología que vemos ahora mismo que ocupa, él era esquizofrénico y él murió en el hospital o manicomio de Nigua. Posterior a eso es trasladado al kilómetro 28. Por eso es el famoso 28. Y por consiguiente, todas las personas que venían de un régimen de dictadura y de abusos y de maltratos, pues entonces muchas veces lo hacían pasar que tenían condiciones de salud mental y era el centro de tortura. Sin embargo, también todo el mundo, como era un hospital psiquiátrico, y su nombre se debe al padre Villini, porque en la ciudad colonial, en la época de la colonia, cuando llega este sacerdote, empieza a recoger personas de muchas dolencias. Y por eso el Hospital del Conde se llama igual que el psiquiátrico. Y le pusieron Padre Villini porque él atendía también personas con condiciones de salud mental. Entonces, el tema radica en que heredamos un manicomio en donde se siguió manejando como tal. Le puedo decir que la capacidad se sobrepasaba por 300 y 400% de su capacidad nata. Y por consiguiente, las personas, como no tenían herramientas ni condiciones para tener un paciente de salud mental, cuando lo llevaban ahí, que se lo ingresaban, lo dejaban abandonados. De hecho, el hospital que tú dices que funciona, si está o no está, en el 2014-2016 empieza la revolución, como se le llamó en ese momento, la revolución en la salud mental en República Dominicana, en donde quieren abolir lo que es el hospital y entrar en la dinámica de las unidades de intervención en crisis, volándose. Esas palabritas a ellos les gustaba mucho. A todos le ponían revolución. Volándose drásticamente lo que es el proceso de transición. ¿Qué ocurre? Cierran el hospital, las personas con una capacidad más o menos para 120 personas, pero sin embargo habían 87, si mal no recuerdo, que habían sido los que habían dejado abandonados. Entonces, si son 120 la capacidad, y hay 87 cupos ya ocupados, ¿cuánto quedan para la población general? Bueno, pero en ese caso 33. Se convirtió en un centro de rehabilitación psicosocial, que consiste en que algunas personas que no tienen condiciones para que su familia las tengan, van y pasan una temporada allá en lo que se estabilizan. Sin embargo, las unidades de intervención en crisis, que fue lo que se instauró, la población no sabe, y yo creo que nuestros directivos de salud no saben, que de cualquier hospital general, sin necesidad de que haya una unidad de intervención en crisis, el 5% de las camas le corresponden a psiquiatría. ¿En cada hospital general? En cada uno. En cada uno debería. Sí. Y eso no se aplica. No se aplica. Entonces, vienen con este tema de las unidades de intervención en crisis que se ubican en hospitales de tercer nivel. El Hospital Gautier, el Hospital Darío Contreras, el Vinicio Calventi, el J. Mañón, en Santiago, Moscoso Puello, que dicho sea de paso, la unidad del Moscoso Puello existe porque los médicos que se formaban en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini no tenían dónde formarse. Entonces, en ese proceso lo llevan para allá. Doctora, y ellos duraron mucho tiempo huérfanos. Doctora, y todavía en el antiguo Hospital Santo Socorro. En el Santo Socorro. Que le pusieron el nombre de un médico, pero todavía la gente le sigue diciendo Santo Socorro. Y de Entonces, hecho, ahí se hizo la primera unidad infanto-juvenil. Sí, para niños y niñas y jóvenes. Y adolescentes. Que cuando fue inaugurada, ¿usted sabe quién hizo la maestría de ceremonia? Sucia Quiro. Así es. Entonces resulta que tenemos una población mal contada de 10 millones de habitantes, donde tendríamos que tener 1.500 camas. Somos como 12 ya, doctora. Lo que pasa es que hay uno... No, vamos a quedarnos con las oficiales de la ONU. Bueno, no vamos a meter el disyuntivo. Eso no sirvió para nada, pero... El censo de Pavel también. Ahí se gastó un dinero, pero bien. Y que se perdieron muchísimas oportunidades de tener informaciones fidedignas para el tema salud.
Y resulta que deberíamos de tener 1.500 camas para la población que tenemos y apenas tenemos menos de 100. Entonces, vamos por para- eso, doctora, es que vemos Entonces, esos pacientes en las calles. Ellos van a proponer ahora que lo lleven a la Constitución. Entonces, para tratar de, ¿dónde doctora, está? para darle por una eso lo vemos en la categoría calle. superior. Entonces, ¿dónde está el gran detalle? Sí. Que tengo que aclararte, Vianelli Jaé, Vamos que no todo el que está en situación de calle o es indigente es un paciente de salud mental. Porque tenemos un tema de antisociales y tenemos un tema también de personas usadores de sustancia que forman parte del grupo de los de salud mental. Entonces, ¿dónde está el tema? El presupuesto en las Américas para la salud mental está para cualquiera, por menos que tenga de 2 a 3%. ¿Saben cuánto República Dominicana tiene? 0.6. Pero la gota que derrama la copa, y vamos para allá, es que la OPS está pidiendo que eso se eleve a un 5% y nosotros estamos en un 0.6. Donde si aparece una urgencia sanitaria, lo poco, y dicho eso de paso, es en nómina. Porque resulta, Doctora, vamos a proponerle a usted como ministra de Salud. no, ahí no. No. No, porque es que yo necesito un sitio donde yo pueda hacer lo que hay que hacer. ¿Dónde? Dígame dónde que vamos a llevarla. No, Dígame dónde no, que no, la vamos no, a proponer, no. que nosotros la vamos a proponer ahora mismo. Porque ¿dónde está el detalle? Yo no me puedo ir, y el pueblo lo sabe. Mira, yo renuncié a 19 años de ejercicio público precisamente por esto que yo estoy diciendo ahora. Y yo le decía a las personas, si yo estoy diciendo, es más, para mí ha sido tan satisfactorio el hecho de yo tener años en esto y nadie poderse sentar al lado mío y refutarme lo que estoy diciendo, ni siquiera el ministro. Ni siquiera el director del Servicio Nacional de Salud. No me puede refutar lo que estoy diciendo. Entonces, cuando me dicen retráctese, digo yo, ¿de qué? Si lo único que yo me voy a llevar en mi lápida es doctora Alexandra Iches. Claro. Los Y lo puestos son- costoso, los doctora, los que son puestos esos pasajeros. servicios. Entonces, ¿Qué tú- pasa con la población que no puede ir a un centro privado? Mira, aquí las autoridades le tienen miedo a las ARS. Sí, es Es cierto. un tema grandísimo. No ¿Por lo qué? cubren nada, lo cubren. Nuestra ley dice derecho constitucional a la salud sin discriminación, cobertura. Entramos en una ley de seguridad social. La única especialidad que tiene una ley es salud mental, que se tuvo que hacer porque ni siquiera siendo un derecho constitucional lo estaban cumpliendo. Hacen una ley, la 12-06, y todavía no se cumple. Yo admiro a un grupo de legisladores que desde ya hace un par de años están tratando de reintroducir para la modernización de esa ley. Digo yo, pero ¿cómo tú vas a modernizar lo que no se ha ejecutado? Exacto. Vamos a irnos por lo básico, donde dice que debe de haber unidades de atención de salud mental comunitaria, unidades de atención primaria en donde se atienda salud mental, donde deben de haber hospitales intermedios y donde debe de haber un hospital de alta complejidad. Y el que me diga que no, que venga y me lo enseñe. Claro. Lo dice la ley, que habla de acceso, que habla de cobertura, que habla de seguimiento, que habla de tratamiento, también habla del manejo y de la atención a los pacientes usadores de algún tipo de sustancia psicotrópica, de los pacientes con demencia. Sin embargo, nuestras autoridades, nuestros colegas, que lo digo responsablemente, están muy bien cómodos. ¿Por qué? No somos cubiertos por ARS. Cualquiera hace su día con 4 pacientes. Así es. Ay, es verdad. Cualquiera. Cualquiera hace su día con 4 Hay unos que pacientes. 6.000, Y- 8.000. y la 4, consulta 5. oscila de cualquier psiquiatra en República Dominicana entre 4 y 10.000 pesos. Sí. Entonces, prohibido ponerse loco en este país. Entonces, Así no se puede. lo grave es, Vianelli, que las grandes disyuntivas de la atención en salud mental está dado de lo siguiente. No tenemos hogares intermediarios, no tenemos centros comunitarios de salud mental, y ocurre algo. Cuando tú tienes ese paciente que te lo pudiste ingresar en una unidad de intervención en crisis, pero que nada más su estadía está ventilada, que sea de 8 a 15 días, pero te lo tienes que llevar para tu casa, pero todavía él está, como decimos en buen dominicano, zarazo. Que no está... Doctora, ese término se usa para otra Sí, cosa. pero también es igual, que está en término medio. Susi, ¿qué fue, muchacho? ¿Qué tú haces? Ustedes Mira, saben lo que... te dicen, y se lo digo porque yo dirigí una unidad. O sea, a mí nadie me puede decir una cosa que no sea diferente. Y yo entraba mucho en lo que era contradicción con el sistema y hasta con los directores, pasados directores del hospital donde yo estuve, porque yo decía, es que este paciente tiene que ocupar su espacio y va a durar el tiempo que tenga que durar. Sin embargo, ¿por qué no le interesa que haya un instituto de salud mental?
Porque, señores, las casas de larga estadía y los lugares de cuidado que hay en este país son de psiquiatras, privados, costosísimos. Y cuestan muchísimo dinero. Y a veces el psiquiatra no da la cara, pero es un socio. Sí. Y ese mismo médico te dice, mira, él tiene que, todavía necesita más cuidado, pero yo conozco a alguien que tiene un lugar de cuidado. ¿Tú sabes cuánto paga una mensualidad en un centro? Aquí hay centros que pagan 250,000 pesos. Sí. Sí. Entonces, esto que estoy diciendo, Ernesto... Mientras uno se recupera, el que lo está pagando se pone loco. Y por eso, Julio, es que las enfermedades mentales empobrecen. Yo hice un estudio. Yo entiendo cuando uno anda en la calle, doctora, porque con lo que usted ha dicho... Mira, yo hice un estudio de farmacoeconomía donde queda demostrado que si nuestras autoridades en salud invirtieran en salud mental, no ese 3, ni ese 4, ni ese 5, un 10%, estaría abaratando lo que es el uso de los servicios de salud. Señores, un paciente con ansiedad va 10 veces a una emergencia y 10 veces hay que hacerle un electro. Y 10 veces el personal que se mueve tiene que darle la atención. ¿Cuál es el costo de atención por minuto de un médico en una emergencia? Sí. Doctora, 3 hechos en una semana que dispararon las alarmas porque fueron casos que llegaron a los medios de comunicación. El más reciente fue una madre a una niña de 9 años con un cuchillo le arrancó parte del cuero cabelludo. La dama que con su hija se lanzó de varios pisos. Y otra también que acuchilló a su propia hija. Dentro de los comentarios que estuve observando y en los diferentes medios, y la gente se decía como que eso se puede evitar, que eso se pudo haber prevenido, esas cosas. En los 3 casos te puedo decir que está la manifestación propia de alguna condición de salud mental. En la primera, un tema de una crisis de estrés aguda, una depresión, quizá un no manejo adecuado de lo que son los estresores y la condición. En la segunda, tenemos un tema de psicosis que cuando ocurrió, que empecé a decirlo, todo el mundo me decía, la doctora ella, señora, pero yo tengo más de la mitad de mi vida haciendo esto. O sea, es muy obvio que hasta en una mirada, porque los médicos, regularmente la gente de los pueblos, dicen, a mi doctor yo no le tengo que decir nada porque él me ve y me dice, ¿qué tú tienes? Porque en realidad existe lo que se llama la observación. Tú observando a un paciente, dependiendo si tú eres buen especialista, tú sabes por qué ese paciente viene. ¿Cómo? Claro que sí. Eso es como la auditoría visual, doctora. Definitivamente. Incluso existe lo que es, en este caso, la comunicación verbal y no verbal, que el paciente te la dice. Desde que ocurrió ese hecho, yo dije, ahí pueden haber varias cosas. Un tema de una historia psiquiátrica anterior solapada, porque resulta que cuando tú eres profesional y tú tienes una condición de salud mental, tú no la puedes decir. Pregunta por qué. Porque si yo a ti te ingreso por esa condición de salud mental, tu familia hace el sacrificio y paga ese ingreso. Cuando yo te doy una licencia, tú entras a tu trabajo y a los 15 días te cancelan. ¿Te cancelan? Aquí no está definido la personería jurídica del paciente de salud mental en la Secretaría de Trabajo. Aquí, desde que en una empresa se dan cuenta... Ese no es, ministra, es un movimiento social que vamos a hacer con usted. Una revolución. Mira, a mí lo que me interesa es que la gente entienda que cada quien busca la forma en que quiere aportar a la sociedad y trascender en la vida. El COVID nos sacó lo mejor y lo peor de todo el mundo. Y nos enseñó a su vez que vivimos con muy poco. Y cuando tú sales ahí, detente, fuera de tú pensar que es un limpiavidrio común, míralo a los ojos, para que tú veas el nivel de sufrimiento que tiene la gente. O sea, la gente está sufriendo. Y para colmo, tú no tener, en el tercer caso, esa muchacha que agredió de manera que cae en la categoría de barbarie a esa niña, una falta de control de los impulsos, un probable uso y abuso de sustancias, un probable manejo de la ira, inadecuado de la ira, pero también un comportamiento tipo venganza, porque vamos a ver de quién la niña era hija, cómo la dejó esa pareja, que había entrado en demanda, fuera de que la justificación fue que la niña la mandaron a algo y volvió. Pero acordémonos que cuando tú vienes de una relación defectuosa o traumática y tú has tenido hijos, si ese muchachito o muchachita se parece a su papá, ya tú supiste que ese muchachito va a pagar.
mientras vida tenga la factura de ese abandono que te hizo esa pareja. Porque Doctora. cada vez que tú la veas, tú vas a ver ese hombre. Conectada con lo que decía Julio Ernesto, de que estas cosas pudieron evitarse, que Sí. mucha gente lo comentaba. Y para, Quiero perdón, que nos y para hable. colmo, agregarle ahí, en cada una de las situaciones hubo banderas rojas, y más que rojas, hubo búsqueda de ayuda. El esposo de la primera chica que se lanzó dijo, fui a 2 hospitales y me dijeron que no era una emergencia. En la segunda, ahora se ve que tiene una historia psiquiátrica anterior y que probablemente no estaba tomando su medicación. Y en la tercera podemos ver ahí lo que ya es una patología social. Entonces, estamos. Pero aquí va a ocurrir algo en salud mental. Miren, yo no quiero, o sea, esto no es una anticipación ni que lo vi en una bola mágica, es solamente conducta, porque la conducta es predecible. Que no le toque a alguien que haya perdido a un familiar encontrarse con ninguna de las autoridades de salud. Puede pasar cualquier cosa. Cuando tú manejas la impotencia, y aquí que nuestras autoridades andan a pecho suelto. Señores, ¿qué tú puedes sentir cuando tú buscas ayuda al sistema porque tú no tienes y tu familiar se suicida? Claro. Doctora, Ajá, entonces hay mucho efecto dominó y mucha conducta por en este caso, por padecimiento, que la gente dice, pero yo no entiendo por qué él hizo eso. Sí. Busca. Doctora, Decíamos- ayúdenos con esta situación. Quedó pendiente lo que le quería preguntar. Brevemente, porque ya me conectado imagino con que el tiempo Julio se Ernesto. termina. Doctora. Yo me quedaría aquí la tarde entera. Claro que sí. Mira, y el fundador de este movimiento. Sí, tío. sí, sí. Doctora, Dale, que yo la hago mire, después de mire, ti. esta pregunta la puede responder de manera corta. Señores, pero usted tiene un programa paralelo aquí ustedes dos. Lo sé. Respeta a la doctora Iches. Doctora, cuando vemos que una señora en un medio de comunicación va y expresa que ella tuvo relaciones sexuales con su hijo, ¿estamos frente a una persona que tiene algún desorden mental o estamos frente a una vagabundería? Y Mira. voy a aprovechar este momento para hacer la pregunta que quedó pendiente. Julio Ernesto decía que la gente comentaba que esto puede evitarse. Quiero que Sí, hablemos de cómo una persona con su medicación puede hacer una vida totalmente normal, igual que el que se medica para la diabetes, No. sin tener que estigmatizar. No hay que hacer referencias puntuales de nadie, señores, pero las enfermedades mentales no se ven en la frente, tú no tienes una marca. Y por ende, miren, vamos a rifarnos. ¿Cuántos hay aquí? Aquí somos 10. Aquí hay 4 cogidos. Aquí hay 4 que tienen una condición de salud mental que probablemente ni siquiera él se la haya diagnosticado. Espera, doctora. Sí. O sea, que hay 4 No, locos no. porque hay Loco será usted. No. Pero déjame Acabas de decir. revelarte sin querer. Déjame decirte que es hasta súper interesante. Hay que muchos alguien sin con- medicar por ahí, Sí. doctora. Mira, es súper interesante que sea una persona tan académica como Ernesto que diga esto, porque él pone el ejemplo. Eso es lo que piensa la gente. Y él lo dijo a chanza para precisamente provocar esta respuesta. Yo Miren. entrevisté a la doctora, a la periodista Consuelo Despradel Sí. en mi podcast, y ella dijo que una cuando terapia, escuchar con- cuando se divorció de su primer esposo, ella tuvo que buscar ayuda psiquiátrica. Miren. Y los comentarios de la gente fueron Mira. horribles. Doctora, no respondió mi pregunta. Te la voy a Sí, sí, responder. claro. Miren, resulta que aquellas personas que tienen alteración en el patrón del sueño, aquellas personas que son obsesivas compulsivas, esos meticulosos, esa persona perfeccionista, esa persona que está siempre on point. Doctora, cuidado que usted está describiendo. Aquí hay personas está brincando que la hacen productora aquí. que Está- tienen, todo dice así, de que- tienen ese trastorno de ansiedad y hacen su crisis de pánico y dicen, voy a poner de mi parte, voy a poner debajo, Soy intenso. hago yoga, No señalen, no spray de señalen. lavanda, todo lo que ustedes quieran. Aquí hay 2 o 3 que vienen de tener un padre. Aquí hay más, aquí hay más. Yo ayudándonos. Que viene de un padre o de unos padres que tienen una condición genética que es heredable. Las enfermedades mentales son heredables. Y yo fomento mucho. Yo sé que Julio, Dice yo sé que Julio Schopenhauer Ernesto se va a reír con que esto. el carácter se hereda del padre y el intelecto de la madre. Yo voy a decir esto para que Julio Ernesto se ría,
Por eso yo le digo siempre a mis chicos cuando van a consulta que son solteros, averigüen su pedigrí. Espérese, doctora. Encima de todas las cosas, Son heredables. yo tengo que saber si el papá y la mamá Mira lo que ocurre. tenían un tema mental. Mira lo que ocurre. Lo que pasa es que luego, y en una sociedad machista como esta, cuando el niño te sale con un trastorno del neurodesarrollo o te sale con una condición del espectro de la neuropsiquiatría, tú dices, eso fue que tú no te cuidaste en el embarazo. No, Chiquita, es que hay yo que tengo un hacerlo. hermano que tiene esto mismo. Sí. Yo tengo un tío que tenía esto mismo. Y así como Susi dice que tenemos que fomentar Pero el nadie tema. hace eso, doctora. A real, No, porque- no, y por eso es que pasan cosas. Doctora, Ya yo Porque sé. la carga genética entonces aumenta. Les voy a decir lo siguiente. Ya yo me casé. Si No vamos a hay nada poner, que hacer. vamos a poner ejemplos puntuales. Si yo vengo con una carga genética dura, como decimos, o sea, de presentación en cada una de las generaciones, y me caso con alguien igual, mi hijo está condenado a una condición de salud mental casi en un 100% si tiene estresores. Entonces, no solamente tenemos que pensar en qué tanto yo te amo, te quiero y te adoro, es también cuáles serán las repercusiones, porque tú dices, pero ven acá, ¿de dónde este niño me salió con esto si en mi familia no hay? Bueno, no hay esa presentación, pero tú vienes de una mamá depresiva y tú vienes con una suegra bipolar. Entonces el niño la niña te sale y te desarrolla en esquizofrenia. Entonces tú dices, en mi familia no hay esquizofrénico, pero tiene la Eso carga complica genética. el cálculo, Bueno, doctora. vamos a ir despidiendo la última Pero pregunta. no, doctora, responda, no ha respondido a la pregunta. Te voy a decir algo. Por correo, manda un correo. mire que me quedaba doblemente a lo de los solteros. Es decir, los solteros tenemos alguna condición. ¿Hay alguna condición psiquiátrica Que detrás de la tienen que soltería? averiguar con quién No hay se una juntan. condición Hay un síndrome, económica que hay un subyace en síndrome todo de eso, temor previo. al compromiso, claro que sí. Ah, oye, Hay un ahí. síndrome de temor Vamos a al la doctora, va a compromiso. responder Esa la gente que pregunta. tienen años Sucio buscando problema el que amor. resuelven después de Doctora, Y yo le Sí, voy sí, a sí. decir algo a esos solteros largos. Oye, Julio Ernesto. No hay princesas. Usted es que sale y le compra la corona. Ya. Así es que no hay princesitas por ahí. La última Doctora. pregunta de Y la Vianey. pregunta de Sí. Vianey. ¿Subyace es, un problema económico previo al psiquiátrico? Mira, Pregunta Vianey. donde ¿O no? estamos en una sociedad que vuelvo y repito, se ha normalizado lo que no es correcto. Incluso cuando tú te manejas en la línea de lo que socialmente es permitido, a ti te dicen que tú estás desfasado. Estamos en unos tiempos donde todo es nada y nada no existe. Y por supuesto, el tema de las redes sociales hace que hasta los patrones más éticos y morales se desvirtúen. ¿Por qué? Porque yo lo que busco, fuera de que puede ser, yo no digo que no, un like, ser el morbo. Señores, Ernesto, en una oportunidad, yo dije esto en un lugar que estábamos, yo dije, mira, Tenga cuidado, y está la esposa del Neto ahí yo, sentada. no, que es mi hermana. Lo más lindo. En otro programa que no vamos a mencionar dicho sea aquí. de paso, ya. miren, quizás no los veamos ninguno de nosotros, pero si de repente en 40, 50 años se decidieran hacerle necropsia a la generación actual, el frontal lo van a tener del tamaño de un maní. El frontal Sí, es sí, esa vemos parte cómo del vamos. cerebro en donde se genera el conocimiento, los pensamientos, el razonamiento lógico, las emociones, la conducta. Actualmente está totalmente súper disminuida y muy aumentado lo que es el sistema límbico, que tiene que ver con el placer. La gente está en placer y punto. Ay, mi. Ahora bien, yo digo que soy como el merengue Peñasuazo, todo el mundo muere aquí, por más que brinquen y salten, ¡Ey! donde una psiquiatra, ya sea por cualquier patología, y sobre todo el normalizar la salud mental va a ser, miren, si este gobierno, voy a hablar de manera puntual para este gobierno, yo creo que nuestro señor presidente dejó claro que él entendía de qué manera quería trascender como presidente. Y yo le digo a usted que aunque la salud mental ha sido una deuda de la sociedad pendiente con la salud, porque esto no se trata de gobierno, miren cómo yo le vine a usted hablando desde la historia de la dictadura. Esto no se trata. Ahora bien, este es el tiempo que estamos. Y es el tiempo en donde un Estado ha manejado más recursos y a nuestro presidente le tocó iniciar periodos gubernamentales en periodo de gracia, a libre expendio, y no ha asumido el tema de la salud mental como algo prioritario. Si usted quiere sellarse e irse con la mayor gloria de cualquier gobernante, invierte en salud mental. Eso es lo que va a garantizar de aquí a 20 años una sociedad más idónea, porque los pueblos solamente crecen con salud y educación.
No es un edificio vacío. ¿Qué hacemos con 500 y pico de UNAP cuando tú no tienes un electrocardiógrafo? Bueno. ¿Qué hacemos ¿Es así? con 500 y pico de UNAP donde no hay un médico y donde tenemos que estar? Esto suena, pero me tengo que ir por el lado responsable. ¿Cuál es la primera causa de muerte en República Dominicana, aparte de los accidentes? Me imagino que temas La- cardíacos. Ajá, todo lo cardiometabólico, diabetes, hipertensión. Ajá. La mayoría de nuestra población consume los medicamentos que son de bajo costo. Si de verdad fueran medicamentos de calidad, ¿la gente se muriera de hipertensión? Bueno, Ey, doctora, doctora. usted dejó esto caliente. Ahí hay un tema. Entonces, aquí no se hacen estudios de equivalencia. Ey, Dios mío. Aquí ¿Quién es que maneja los no se medicamentos? compran los aquí no se compran los medicamentos por eficacia, sino por costo. Y no es así. O sea, Y no los es así. medicamentos que se le están dando a la población son de baja calidad. No tienen estudio de equivalencia. Entonces, ahí Entonces- se queda la pregunta. No te arraque la cabeza. Entonces, Sí, hay algo tengo que importante. rascarme. No No, te hay la algo cabeza. importante, que es que si usamos existe lo que es, y ya para cerrar, existe lo que es el precio, bolsillo y el costo, ocupación día cama. Y para los que duden, yo tengo una gerencia exactamente de administración hospitalaria y que quizás por eso estoy dando esos números. A mí me sale más barato si yo ingreso a SUSI y necesito un antibiótico, que es costo, o sea, de la línea. A mí me sale más económico como Estado dar un antibiótico efectivo, aunque sea costoso, que tenerla 30 días ingresada, porque resulta que ella me puede asumir lo que son enfermedades nosocomiales, que son las enfermedades con las que tú no llegas a un centro médico y todo el mundo aquí sale con 2 o 3 más adicional. La adquiere Desde ahí. procesos infecciosos, desde heridas contaminadas. Entonces, tenemos de todo para hacer, pero ¿cómo se está haciendo? Bueno. Doctora, un Gracias, lujo, de verdad, gracias, un lujo. gracias, Muchísimas doctora. gracias. En 10 segundos, doctora, la actividad que tiene para el próximo Miren, miércoles. los voy a invitar públicamente y pobre de ustedes el que no esté. Yo no pude ir a su lanzamiento porque de verdad, cuando me vine a dar cuenta, yo le escribí a Denisa, pero yo tengo 4 pacientes todavía aquí afuera, o sea, estaba un ching apurada, pero las vi. El próximo miércoles, Applebee's de la Tiradentes, y discúlpenme, pero le tengo que decir el lugar. No, Claro. no Eh, te preocupes. Me decidí ya a tener un programa. Hey. ¡Ay, El ¡Éxito! lanzamiento de mi programa, asimismo, doctora Iches, Excelente. será el primer programa que tendrá como elemento primordial el tema de la salud mental, sus diferentes diagnósticos, Un buen pero aporte también, a este país, bueno. una visión totalmente diferente, el día a día. Existe un libro para todo, para cocinar, para leer, para tú conducir, pero nadie te enseña cómo vivir con un paciente. Así que yo los invito a ustedes. Excelente. Ya estaremos, doctora, ya estaremos. Y por favor, apóyenme. Claro que sí, Apoyo. claro que sí. 100%, muchas gracias.